Bueno, el día de hoy vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas clásicas, comenzando con la derivada del seno de x, ¿ok? Entonces, la primera parte va a ser tomar, por ejemplo, la función f de x igual a seno de x. Y vamos a mirar cuál es su derivada utilizando la definición de derivada usando límites. O sea, siempre que usted tenga que verificar que una derivada existe, etcétera, pues uno siempre va a la definición por límites. Bueno, yo aquí les voy a hacer una pequeña aclaración. Para poder hacer estas derivadas trigonométricas debemos recordar dos identidades trigonométricas clásicas que son las identidades de suma de ángulos, ¿ok? Para seno y para coseno. Esas formulitas tuvieron que haber sido las últimas fórmulas que ustedes vieron en su bachillerato en décimo, cuando vieron trigonometría. Y también supongo que en el repaso de precálculo tuvieron que haber visto identidades. Pero pues tranquilos que yo les voy a recordar cuáles son. Las fórmulas, estas se llaman las fórmulas de adición para seno y coseno. Entonces, ¿cómo son esas formulitas de adición? Entonces, el seno de la suma de ángulos, llamemos alfa más beta, es el seno del primero coseno del segundo más seno, bueno, puede ser coseno de primero, pues para que sea ordenado, coseno del primero, seno del segundo. Y para la del coseno, porque es que también vamos a hacer la derivada del coseno de alfa más beta. La identidad para cosenos es coseno, coseno, seno, seno, pero si aquí hay suma, en la fórmula es resta. O sea, sería coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Como les decía, estas son unas formulitas, pues, clásicas en trigonometría. Y pues realmente aquí necesitamos recordarlas. Pues no tenemos que demostrarlas, pero la demostración es pues bonita porque utilizamos muchísima trigonometría de triángulos rectángulos. Entonces, si alguno de ustedes quiere buscar sobre estas identidades es algo bonito, pero pues no es la idea tampoco de la clase ponernos a repasar precálculo a ese nivel. Ok, entonces necesitamos las fórmulas de adición para seno y coseno. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí le voy a poner un color a cada cosa. Porque es que como les digo, alfa aquí representa el primer ángulo en la suma. Y beta representa pues el segundo ángulo, ¿no? Entonces ustedes me dirán, bueno, sí, profesor, eso ya lo sé. ¿Para qué me hace la aclaración? Bueno, recuerden que para calcular la derivada de una función, ustedes utilizan la segunda definición de derivada, que es la que tiene el límite con una h, y que h tiende a cero. Entonces, yo les decía a ustedes que cuando tenían que calcular derivadas de funciones utilizando límites, una cosa obligatoria era calcular quién era f de x más h. ¿Se acuerdan? Entonces, en este caso, si usted quiere calcular f de x más h, pues donde aparezca la x, yo creo que yo les enseñé a ustedes así, ¿no? Donde aparezca la x, pone un paréntesis, o sea que esto les va a quedar seno de paréntesis porque es seno de x. Y esta es la fórmula para poder evaluar. ¿Bien? Entonces, esto era lo que ustedes ponían en la calculadora cuando hacían las aproximaciones de límites, ¿se acuerdan? Entonces, si voy a calcular, por ejemplo, f de cualquier cosa, pues donde aparezca el paréntesis, copio y pego lo que está aquí dentro de la función. Entonces, si me están pidiendo, por ejemplo, f de x más h, pues donde aparece la x pongo un paréntesis y lo que estoy aquí evaluando lo vamos a copiar y pegar en el paréntesis que está en el lado derecho. O sea que acá sería seno de x más h. Pero bueno, fíjense que seno de x más h, pues usando la fórmula de seno, miren que la x es el primer ángulo. Fíjense acá una cosita y es que aquí la x sería el primer ángulo en la suma y la h sería el segundo ángulo.
Entonces fíjense que tenemos el seno de un ángulo más otro ángulo, que en este caso sería X y H, haciendo el papel del primer ángulo y del segundo ángulo. Entonces acá podemos utilizar la formulita de adición para seno y coseno. Bueno, en este caso para seno. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, según eso, pues utilizamos la fórmula de aquí arriba y reemplazamos. Donde aparece alfa X y donde aparece beta, reemplazo H. O sea que nos va a quedar seno del primer ángulo en suma, que es X, por el coseno del segundo ángulo, que es H, más el coseno del primer ángulo, que es X, por el seno del segundo ángulo, que es H. Y pues ya les voy a poner los colorcitos para que se den cuenta que lo que estamos haciendo es usando la fórmula, la primer fórmula de adición. ¿Listo? Entonces eso es lo que acabamos de hacer. Entonces en este caso f de x más h sería este valor que está acá. O sea, utilizando las identidades de el seno de una suma de ángulos, podemos escribir ese seno de suma como términos que tienen que ver con seno de cada uno de los ángulos que aparecen ahí. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué más tiene esto de importante? Bueno, pues calculemos la derivada. Entonces, según lo que vimos en clase, la derivada en cualquier x, cuando ustedes van a calcular la derivada como función, debemos utilizar la definición de límite con h. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Y fíjense que en este caso, f de x más h, pues ya lo calculé, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, f de x más h es precisamente esto. ¿Bien? Y por otro lado, el f de x, pues es la función original, que en este caso la función original es seno. Entonces, reemplazamos. O sea que esto sería límite cuando h tiende a 0 del seno de x por el coseno de h más el coseno de x por el seno de h menos la función f de x, que en este caso f de x es seno de x. Y lo dividimos todo entre h. Entonces ya les voy a poner colores para que hagamos las cosas con calma. O sea, fíjense que este primer pedacito, pues es el f de x más h, que es el que está aquí arriba. ¿Ok? Y el f de x, pues es la función original, que es el seno. Entonces, esto de acá, que está después del menos, es el que tiene el seno. Bueno, ustedes me dirán, uy, profesor, ese límite está horrible. Bueno, sí y no. Fíjense que en la parte del numerador hay dos términos para los cuales le podemos sacar factor común. Ustedes dirán, ¿qué términos? Bueno, fíjense que aquí hay un término que tiene seno de x y acá hay otro que también tiene seno de x. ¿Listo? Que pues sería el primer término que está multiplicándose por coseno y el segundo que es el menos seno que está de últimas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que esto es lo mismo que decir límite cuando h tiende a 0. Entonces, podemos sacar factor común solamente entre los dos términos que tienen seno. ¿Bien? O sea, esto lo vamos a escribir de la siguiente forma. Esto sería... Bueno, y más aún, esto sería seno de x factor d. Recuerden que estamos factorizando solamente los que tienen seno de x. El que tiene coseno de x lo vamos a dejar afuera. Entonces, si factorizamos entre estos dos términos, entre este que tiene seno de x coseno de h y este que tiene el seno solo, pues al factorizar esto nos va a quedar coseno de h menos 1. Bueno, y es más, en vez de factorizar seno, creo que podemos factorizar menos seno para que nos quede de una forma parecida a un límite que ya conocemos. 1 menos coseno de h. Mejor dejarlo así. Y acá sería más coseno de x por el seno de h. Y esto dividido entre h. Recuerden que lo que factorizamos acá fue los que tenían seno, pero es más, le factoricé menos seno y ya les voy a contar por qué. Bueno, como arriba hay una suma de términos, lo que yo puedo hacer es tomar la h y repartírsela a cada uno de los que se están sumando. O sea que
podemos verlo así. Límite cuando h tiende a 0 de menos seno de x por 1 menos coseno de h, todo esto dividido entre h, más coseno de x por seno de h, todo entre h. Recuerden que cuando hay sumas o restas en el numerador, cuando la operación principal en el numerador es suma o resta, yo puedo repartir el denominador a cada uno. ¿Bien? Solamente cuando hay sumas o restas como operación principal en el numerador. Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer acá? Pues lo que podemos hacer es tomar la h y asociarla con los que tienen h. O sea, vamos a dejar básicamente en un lado los que tienen la h y en otro ladito los que tienen la x separados con un producto. O sea que esto lo podemos ver así. Menos seno de x multiplicado por 1 entre coseno de x entre h. Y el otro, pues el h se lo puedo relacionar al que él tiene el seno. ¿Ok? Si no estoy mal, nosotros en clase vimos estos dos límites, ¿no? A mí me parece que cuando h tiende a 0, este que está acá y este que está acá, me parece que estos límites existen cuando h tiende a 0, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes recuerdan cuánto nos da ese límite? El de cuando seno de h dividido en h tiende a 1 y el de coseno tiende a 0. Ajá. Límite cuando h tiende a 0. Bueno, esta resta puede ser 1 menos coseno o coseno menos 1. Realmente, por un lado o por el otro, el límite siempre nos va a dar 0. Pero lo puse como 1 menos coseno porque en clase vimos fue ese límite, ¿no? Pero si ustedes llegan a tener un ejercicio donde sea 1, o sea, quieren hacer este límite, pero aparece la resta al contrario, de todas maneras el límite es 0, ¿ok? Pero si no estoy mal, nosotros en clase vimos este límite de acá, ¿no? Cuando vimos límites trigonométricos. Y el otro límite que aparece ahí, pues es el límite cuando h tiende a 0 del seno de h entre h. Este límite es 1. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de esos dos límites trigonométricos? Ellos no solamente aparecen en límites, aparecen también en derivadas. Entonces, acá esto lo vamos a recordar y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué, profesor? Bueno, pues porque cuando apliquemos el límite, este límite de acá se va a ir para 0 cuando apliquemos el límite en h. Y fíjense que cuando apliquemos el límite en h con el que tiene x, pues recuerden que al evaluar la h acá, pues como la h no aparece, quiere decir que el menos seno de x es una constante, ¿ok? Y lo mismo va a ocurrir con el coseno de x. Pero este otro límite que está acá, cuando apliquemos el límite cuando h tiende a 0, este se va a ir para 1. O sea que a la final, al aplicar el límite, vamos a obtener esto. Menos seno de x por 0 más el coseno de x por 1. Y se lo voy a poner como con el mismo color para que nos acordemos. Ah, es que ese límite da 0 y el otro límite da 1. ¿Vamos bien? Y como el límite es con h, quiere decir que no tengo que reemplazar en la x. En la x no debo reemplazar 0. La x en este caso es el papel de una constante. Y bueno, multiplicando términos, entonces en este caso, ¿cuánto nos da esta derivada? Coseno de x. Pues chicos, acabamos de mostrar la primera fórmula de derivadas. Pues lo que acabamos de mostrar es que la derivada respecto a x del seno de x es coseno de x. ¿Bien? Entonces, recuerden que todas las fórmulas de derivadas que usamos siempre deben provenir pues de la definición de derivada por límite. Pero realmente esta fórmula, bueno, usted se la puede aprender, derivada del seno de x es coseno de x,
Pero yo les había dicho a ustedes que a mí me interesa más es que se aprendan las fórmulas generales. Ahorita al final del tema vamos a escribir las fórmulas, pero con regla de la cadena, que son las que realmente me interesa que aprendan. Si ustedes se aprenden esta fórmula de acá, que es la que tiene seno, si quieren ven y se las aumento más. Si ustedes aprenden esa fórmula con regla de la cadena, no se les va a hacer tan difícil hacer derivadas, ¿ok? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de las fórmulas con regla de la cadena. Entonces, aquí hicimos la fórmula para la del seno. De la misma manera podemos hacer la derivada del coseno. Me gustaría que lo intentaran hacer, pero bueno, realmente la del coseno es copiar y pegar. Y se las voy a hacer hasta cierto punto. Yo creo que se las voy a hacer hasta aquí. Y de tarea les voy a dejar que me la terminen, ¿ok? Entonces vamos a hacer la misma formulita, pero ahora sería para la función coseno. Acá sería coseno. Y fíjense que la forma va a ser muy parecida, pero obviamente aquí la fórmula del seno va a cambiar, ¿no? Porque creo que la del coseno tiene incluso aquí hasta un menos, ¿no? Entonces acá sería coseno de x más h. Esto sería coseno de x más h. Y utilizamos la fórmula del coseno de una suma, que era coseno del primero, coseno del segundo, y este es seno del primero y seno del segundo. ¿Ok? O sea que esta derivada, o sea, para el coseno, se va a parecer un poquito a la del seno, pero lo que cambia acá es en lo siguiente. Acá en vez de ser seno, aquí es coseno, coseno, y aquí es un menos. Menos seno, seno. Y acá la función cambia también porque aquí la función es coseno. Entonces, fíjense que de todas maneras el factor común va a estar acá, ¿no? O sea, vamos a factorizar los que tienen coseno. Y yo creo que vamos a llegar a dos límites parecidos a los de aquí arriba. ¿Ok? Entonces, se los voy a dejar hasta acá planteado y me hacen el favor y me lo terminan siguiendo los mismos pasos del ejercicio de arriba. O sea, van a utilizar factorización. En este caso van a factorizar es coseno. Acá se factorizó seno. Y ahora usted va a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de factorizar seno, va a factorizar es coseno de x entre los dos que tienen coseno. Y luego reparte el denominador. Bueno, en fin, van a continuar haciendo el ejercicio. Y deben llegar a lo siguiente. La derivada del coseno es negativo seno. ¿Ok? Entonces, me hacen el favor y me hacen esa tarea. Porque recuerden que a veces las tareas les van a salir a ustedes en los exámenes, ¿no? Entonces, espero que hagan esa tarea. Ok. Entonces, de la misma forma, utilizando de nuevo límites trigonométricos, o sea, tarde o temprano en ese ejercicio usted va a tener que utilizar también estos límites, ¿ok? Y tendrá que llegar a que la derivada es negativo seno. Entonces, por favor, háganlo. Pero bueno, se los dejo de tarea. Y pues la fórmula a la que llegamos acá es que la derivada del coseno de x, pues es negativo seno de x. Ustedes dirán, por ejemplo, bueno, profesor, y para seno, perdóname, para tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿cómo son las fórmulas? Bueno, realmente en trigonometría, las fórmulas más importantes para aprender a derivar, pues son las de seno y las de coseno. Y ustedes me dirán, venga, ¿y por qué? Bueno, resulta que cualquier otra función trigonométrica siempre se puede ver en términos de seno y coseno, ¿ok? Entonces, una cosa importante es que las funciones seno y coseno generan el resto de funciones trigonométricas. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo así que las generan? Bueno,
A la final las otras funciones trigonométricas son divisiones o de senos o de cosenos. Entonces vamos a recordar cómo son las definiciones, por ejemplo, de tangente. Tangente de x en términos de seno y coseno, ¿a qué es igual? Cotangente, ¿a qué es igual? Secante, ¿a qué es igual? Y cosecante, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan esas fórmulas? ¿Cómo se puede escribir la tangente en términos de seno y coseno, la secante y la cosecante? ¿Sí recuerdan? Entonces, la tangente usualmente es definida como seno sobre coseno, ¿no? O sea, ustedes pueden probar que la tangente de un ángulo es el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. La cotangente, en términos de seno y coseno, pues es la división contraria. Es coseno entre seno. La secante es 1 entre coseno del ángulo. Y la cosecante es 1 entre seno del ángulo. Entonces, fíjense que en cualquier caso, las otras funciones trigonométricas se pueden ver en términos de divisiones de senos y cosenos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso por qué es importante? Bueno, entonces, si usted me va a calcular, por ejemplo, la derivada de la tangente, usted puede hacer esta derivada que está acá. ¿Y esta sería la derivada de qué? De una suma, una resta, un producto, un cociente. ¿Qué función tenemos acá, chicos? Un cociente. Ajá, entonces tendríamos que utilizar la fórmula de la derivada de un cociente. Entonces, lo interesante de estas fórmulas que están acá, o sea, para tangente, secante, cosecante y cotangente, es que yo las puedo deducir utilizando las fórmulas de derivadas que ya conocemos. Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Pues bueno, si vamos a calcular la derivada de la tangente, por ejemplo, o sea, si ustedes quieren hacerla de cero, entonces la derivada de la tangente de x. Pues como la tangente es un cociente, pues más bien escríbalo como cociente. Y creo que así va a ser más fácil de derivar. Entonces la derivada de la tangente es lo mismo que decir seno sobre coseno. Y pues ya con eso esto es un cociente. Entonces vamos a recordar cómo es la fórmula de la derivada de una división o de un cociente, que es la fórmula 6. Perdón, sí, acá. Pues em, voy a pegar la formulita acá para encontrar cuál es la derivada de la tangente de x. Entonces acá tenemos que utilizar la derivada de un cociente. Entonces, en este caso, como es una división, pues tenemos que hacer la derivada de un cociente. Y fíjense que en este caso, el denominador es coseno y el numerador es seno. O sea que vamos a reemplazar como función en color verdecito seno y como función en color naranja coseno. O sea que, ¿cómo sería la derivada de ese cociente? Bueno, pues según la fórmula de la derivada de un cociente, es la derivada del que está en el numerador, o sea, sería la derivada del seno, por el coseno, ya les pongo colores, menos el seno por la derivada del que está en el denominador, o el que está abajo, que sería coseno. También lo voy a correr un poquito. Entonces sería seno por la derivada de coseno. Ya voy a poner acá coseno. Dividido entre coseno
de x todo elevado al cuadrado. O sea que sería coseno cuadrado, pero dejémoslo como potencia para que nos acordemos que esto es de la fórmula, ¿no? Coseno al cuadrado. Y ya les voy a poner los colores. Entonces, el numerador, y acá se pone denominador, derivada del denominador y el denominador al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Ok. Bueno, pues como ya calculamos cuánto es la derivada del seno y cuánto es la derivada del coseno, pues la podemos reemplazar. Derivada del seno y derivada del coseno. Entonces vamos a reemplazar. Entonces recuerden que según lo que hicimos arriba, la derivada del seno de x es coseno de x. Y lo multiplico por coseno de x, que es el que estaba ahí sin derivada, menos el seno de x, y ese negativo seno lo voy a multiplicar otra vez por menos seno, que es la derivada del coseno, dividido entre el coseno cuadrado de x. Ahora sí podemos poner coseno cuadrado, pues, porque esa es la notación para el coseno elevado a la 2, ¿no? Entonces fíjense que acá la derivada del seno, pues la reemplazo por lo que encontré arriba, que era coseno. Y la derivada del coseno es negativo seno, entonces también la reemplazo, que esa es la tarea de ustedes para que me la hagan por límites. Bien. Fíjense que si multiplicamos los términos que están arriba, esto nos va a dar lo siguiente. Esto nos va a dar coseno cuadrado de x, menos por menos te da más. Seno cuadrado de x, y esto dividido entre coseno cuadrado de x. Yo les pregunto a ustedes una cosa. ¿Ustedes recuerdan cuánto es el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo? 1. 1. O sea que utilizando identidad, esa se llama la identidad pitagórica fundamental. Esto es 1 entre coseno cuadrado de x. Y ustedes me dirán, oiga, pero 1 sobre coseno era algo, ¿no? Miren que 1 sobre coseno es secante. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y 1 sobre coseno cuadrado qué es? Bueno, si ustedes quieren ser canzones, uno lo que hace es lo siguiente. Fíjense que esto es lo mismo que decir 1 entre coseno de x todo elevado al cuadrado. Y ustedes me dirán, ¿y por qué, profesor? Bueno, porque es que como arriba les dio 1, al 1 usted le puede poner la potencia que quiera. En particular le podemos poner, por ejemplo, la potencia 2. Y cuando hay una división con una potencia común, si no estoy mal, yo les recordé esta propiedad cuando vimos álgebra, es que ustedes pueden sacar una potencia común en un cociente o en una multiplicación, ¿ok? Y con eso, pues podemos reemplazar quién es 1 sobre coseno, que es secante. Entonces, 1 sobre coseno es secante, ¿no? O sea que esto es lo mismo que decir secante de x todo al cuadrado. Y pues eso usualmente se escribe como secante cuadrado. Bien. Entonces, moraleja de la historia. La derivada de la tangente de x es secante cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa es la moraleja de lo que acabamos de hacer. Bueno, y del mismo modo podemos calcular la derivada de la... O sea, fíjense que ya hicimos esta derivada, ¿no? Entonces, en teoría, como son divisiones, pues podemos hacer las fórmulas de las otras. Entonces, por ejemplo, yo les voy a hacer la de la secante usando derivada de un cociente, o incluso podemos hacerla de dos formas. Ustedes la pueden hacer como un cociente o también la pueden hacer como una potencia. Yo se las voy a hacer de las dos formas porque yo les había contado a ustedes que ustedes pueden hacer las cosas por diferentes caminos. Yo siempre intento motivarlos a que pues lo hagan de la forma que más les parezca.
obviamente utilizando pues las cosas que hemos visto, ¿no? No es que se vayan a inventar un teorema de derivación sacado quién sabe dónde. Entonces tengan en cuenta eso, ¿ok? Entonces vamos a hacer la derivada de la secante y la vamos a hacer de dos formas. Una como cociente, que yo creo que sería como la forma más natural de hacerlo. Porque ustedes me podrían decir, ah, pero vamos a calcular la derivada de la secante. Entonces vamos a hacer, en vez de ser tangente, vamos a hacer ahora secante de x. Pero secante es 1 sobre coseno, ¿no? Entonces es casi la fórmula de arriba, pero sería 1 entre coseno de x. Y de nuevo vamos a utilizar la fórmula de un cociente, pues si lo quieren ver como cociente. Yo no me pongo bravo si ustedes lo hacen así. Entonces para eso pues voy a utilizar esta misma fórmula, porque es un cociente, o sea, lo estamos viendo como una división. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula en este caso? Esto sería la derivada del de arriba, ¿no? Entonces sería la derivada del que está en el numerador, que en este caso es un 1. Multiplicado por el denominador, que es coseno, menos 1 multiplicado por la derivada del coseno. Denme un momentito y lo corro con un poquitico. Ok. Y lo dividimos entre el denominador al cuadrado, ¿no? Entonces acá es dividido entre el coseno de x todo elevado al cuadrado. Y este igual lo voy a poner acá donde es. Listo. Y ya le voy a poner colores, ¿no? Porque yo sé que a ustedes les encantan los colores. Entonces, el que estaba arriba, el que estaba abajo, el denominador, como le quiera decir. Y sobre el denominador al cuadrado o sobre el de abajo al cuadrado. Bueno, ustedes de ahí, ¿cuánto les dan las derivadas que debemos calcular? Recuerden que las derivadas que debemos calcular pues son las que tengan el símbolo de derivada, ¿no? ¿Cuánto nos da la derivada de 1? ¿Y cuánto nos da la derivada de coseno? Entonces, la derivada de una constante es 0. Menos 1 por la derivada del coseno, que es negativo seno. Dividido. Y pues abajo ahora sí podemos poner coseno cuadrado de x. Perfecto. O sea que en este caso, fíjense que 0 por cualquier cosa, pues esto se vuelve 0. O sea, el término de este lado, como la derivada de 0, todo este pedazo se vuelve 0. O sea que solamente va a sobrevivir el término de la derecha. Y negativo 1 por seno, pues te da positivo seno. O sea que esto a la final sería seno de x entre coseno cuadrado de x. Y ustedes dirán, uy, esa fórmula se ve horrible. Bueno, pues lo que uno hace usualmente es reescribir ese mismo término como un producto de lo siguiente. Vamos a dejar el seno arriba y como abajo hay un coseno a la 2, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar un solo coseno y lo multiplico por la otra parte para que te dé coseno cuadrado. O sea, vamos a separar el coseno cuadrado como coseno por coseno. Dejamos un coseno con el seno y el otro coseno en el denominador lo dejo a un ladito. Ustedes me dirán, profesor, venga, ¿y esto está bien? O sea, ¿yo puedo separar ese término como este producto? Bueno, yo ya les he dicho cientos de veces que cuando ustedes hagan una propiedad algebraica y tengan dudas, pues lo ideal es que yo me pueda devolver, ¿no? O sea, ¿será que sí me puedo devolver a lo que está aquí arriba? Pues si hacemos, por ejemplo, la multiplicación de fracciones, que es de manera horizontal, a mí me parece que sí llegamos a lo que está arriba, ¿no? Seno por 1 seno y coseno por coseno, pues coseno cuadrado. Entonces, siempre que ustedes intenten hacer algo algebraico y tengan dudas si se puede hacer o no, pues verifíquelo utilizando las propiedades de álgebra clásica. Entonces, a veces estas
bueno, estos arreglos se hacen es para que podamos llegar a funciones conocidas, pero entonces primero que todo no debemos alterar la igualdad original. O sea, si ustedes hacen un paso algebraico, deben poderse devolver a lo que estaban originalmente. Si usted no se puede devolver, pues quiere decir que este paso estaría mal, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con esos pasos de álgebra que ustedes se inventan, porque a veces esos pasos de álgebra son falsos. Y pues tristemente yo en el examen pues les voy a poner una cosita así, ¿bien? Y pues la idea no es que pase eso. Entonces ustedes me dirán, cuéntame, Heidi. Profe, yo tengo una duda, ¿no se supone que seno al cuadrado también es, digo, coseno al cuadrado también es seno al cuadrado? No, lo que pasa, Heidi, espérate, verás. Cuando tú tienes esta identidad, coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo igual a 1, tú de aquí me puedes despejar el coseno cuadrado, eso sí es cierto. Pero no es que te dé igual a seno cuadrado, sino que te da 1 menos seno cuadrado. ¿Bien? Yo creo que esta es Ok. la fórmula que tú me estás contando. Pero no, no es que tenga seno solamente, sino que es 1 menos seno cuadrado. ¿Listo? Pero pues en este caso, utilizar esa identidad acá tampoco nos va a servir de a mucho, porque la idea es llegar a funciones un poquito más simples. Si tú te pones a escribir esto como una diferencia de cuadrados en el denominador, pues te va a dar una cosa un poquito más fea, ¿ok? Entonces, ya les voy a contar por qué es que hacemos esta transformación, o por lo menos reordenar los términos originales. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué se hace? Bueno, ¿ustedes recuerdan qué es seno sobre coseno? Tangente. Ah, muy bien, o sea que esa primer parte es tangente. ¿Y uno sobre coseno quién es? Entonces vamos a recordar, uno sobre coseno es secante precisamente. O sea que, en vez de escribir esa división horrible que era seno sobre coseno a la 2, eso lo podemos escribir como tangente por secante. Y usualmente en los libros lo escriben es al revés, pero pues no pasa nada. Lo escriben como secante por tangente. Yo creería pues que eso se hace para que quede un poquito más ordenado. O sea, o por lo menos que uno se pueda aprender rápido la fórmula. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de mostrar es que la derivada de la secante es la misma secante por tangente. Entonces la derivada de secante de x es la misma secante de x por tangente de x. Pues reordenando la multiplicación que nos dio acá. O sea, tangente por secante es lo mismo que decir secante por tangente. Que era el último paso que quería hacer y por eso había dejado el espacio. Entonces, esta es la moraleja de la historia. Entonces, adivinen cuál es la tarea que les voy a dejar. Que me terminen de calcular las otras derivadas. Las derivadas de estas dos funciones, ustedes me las van a hacer de tarea. ¿Ok? Entonces, tarea. Calcular. O más bien, verifique que la derivada, por ejemplo, de la cotangente fíjense que la fórmula de la derivada de la cotangente se parece un poquito a la de la tangente. La de la tangente te dio secante cuadrado. La de la cotangente, en vez de darte secante cuadrado, te va a dar cosecante cuadrado. Pero ya les voy a contar cuál sí es la diferencia con la derivada de la tangente. Cuando deriven cotangente y cosecante, las derivadas se van a parecer a sus respectivas funciones, pues parecidas, ¿no? Fíjense que la tangente se parece un poquito a la cotangente, el problema es que la división es al contrario. Pero entonces, la derivada de la cotangente tiene que ver con la cosecante cuadrado en vez de secante cuadrado, pero además ustedes se van a dar cuenta que esta derivada tiene un cambio de signo. Entonces, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. En cambio, la derivada de la tangente es secante cuadrado.
Y de manera también muy similar, la derivada de la cosecante, pues uno podría decir, venga, si la de la secante era secante por tangente, la de la cosecante debería ser cosecante por cotangente. Y bueno, sí, la derivada de la cosecante es cosecante por cotangente, pero la única diferencia es que además de que es el producto parecido al que está aquí arriba, aquí tiene un signo menos, ¿ok? Entonces me hacen el favor y me hacen esas dos derivadas que faltan, que básicamente es copiar y pegar todo lo que hicimos acá. Entonces se pueden guiar con esto. Por ejemplo, la derivada de la cotangente sería coseno sobre seno. Entonces usan la fórmula, pero pues cambiándome de orden el seno y el coseno. Y tarde o temprano van a tener que utilizar trigonometría, cositas de trigonometría básica, ¿no? Pues no es que sea trigonometría muy avanzada. Y lo mismo acá, tarde o temprano cuando hagan la derivada de la cosecante van a llegar a algo así, pero entonces sería con cosecante y cotangente, ¿ok? Entonces quiero que lo hagan porque pues a la final es la derivada de un cociente y creo que ustedes ya saben hacer esa fórmula. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de importante todo esto que hemos visto? Bueno, yo les había dicho a ustedes que lo importante no eran tanto las fórmulas con X. Para mí la fórmula que es más importante es la que tiene regla de la cadena. Entonces por eso fue que yo me empeñé en explicarle la regla de la cadena tan pronto vimos las fórmulas de derivación. Porque es que realmente vamos a tener unas fórmulas de derivadas trigonométricas, pero con regla de la cadena. Que estas son las que realmente quiero que se aprendan. Cadena. ¿Listo? Y ustedes me dirán, profesor, ¿y cuáles son esas fórmulas? Bueno, pues son las mismas fórmulas de la derivada del seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Pero en este caso tenemos es regla de la cadena. Entonces, las formulitas que se construyen a partir de la regla de la cadena, pues son las fórmulas de la 12 a la 17. O sea, estas 6 fórmulas son las que nacen usando las derivadas que ya hicimos. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué? Bueno, pues porque ya vimos que, por ejemplo, la derivada del seno era coseno, ¿no? Entonces, con regla de la cadena, la derivada del seno de u de x, pues es la derivada de la función externa, que es coseno, y dejamos lo que está dentro quieto. Recuerden que la función interna usted no la cambia. Pero lo que sí ocurre es que se multiplica por la derivada de la función interna, que eso fue lo que vimos en la regla de la cadena. Lo mismo, la derivada del coseno es menos seno. Entonces, muy bien. Cuando ustedes toman el coseno de una función, que la podemos llamar u de x, pues esto sería menos seno, que es la derivada de la función externa, evaluado en u de x, y lo multiplico por la derivada de la función interna, que es u de x. Y del mismo modo, para tangente, entonces vean, derivada de tangente, secante cuadrado. Derivada de la cotangente, menos cosecante cuadrado, que es su tarea. La derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente, que de nuevo es su tarea. Entonces, las fórmulas que aparecen en el listado que les envié, básicamente es utilizar las mismas fórmulas de derivada de funciones trigonométricas, pero usando regla de la cadena. Entonces, para mí estas son las fórmulas más importantes que ustedes deben aprender y les voy a mostrar la utilidad de las mismas. Entonces, vamos a empezar a hacer unos ejemplos. Recuerden que estas fórmulas ustedes ya las tienen, entonces por eso es que puedo pasar más rapidito. Pero ahorita que utilicemos alguna fórmula, pues la voy a copiar y pegar para que sea más fácil. Entonces, ahora sí, ejemplo 1. Entonces, vamos a calcular la siguiente derivada. Calcular, por ejemplo, la derivada respecto a x del seno de 7x menos 3, por ejemplo. Bien. Entonces, recuerden que cuando ustedes van a empezar a derivar funciones como raras, lo primero que usted debe hacer es lo siguiente. Pregúntese,
La función que tengo ahí es suma, resta, multiplicación o división de otras funciones. ¿Ustedes qué dicen? O sea, recuerden que cuando digo que sea suma, resta, multiplicación o división, me estoy refiriendo a la operación que las defina. Entonces, acá hay una cosa importante de la siguiente. Cuando ustedes tienen el seno de algo, pues ahí ese seno no está multiplicando, sino que está evaluando. Muchas personas confunden esto y piensan que aquí el seno está multiplicando y no señor o no señorita. Lo que pasa es que aquí el seno se está evaluando. Entonces, por ejemplo, como el seno está aquí evaluándose en este término, pues yo el seno, o sea, lo que está dentro puede que sea una resta, no les voy a decir que no. Pero la función que usted está derivando completa no es ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división de nada. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo puedo hacer entonces esta derivada si la vemos así? Bueno, pues cuando la respuesta es que la función no es ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, como operación principal, quiere decir que tengo que utilizar regla de la cadena. Entonces vamos a mirar qué fórmula nos sirve en este caso, que sea de la forma seno de algo. Ah, pues la fórmula que tenía seno creo que era la 12. Entonces usted se va para su listado de fórmulas y me dice, ah, mira, pero como este es el seno de algo, pues vamos a utilizar esta fórmula. Pero pues yo sé que a ustedes les gusta todo con colores, entonces hagámoslo con colores. Entonces miren que es el seno de una función, o sea, el seno de algo. Entonces en este caso, esa función que está dentro del seno, pues es el que hace el papel del u de x. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo sería la fórmula utilizando regla de la cadena? Cuéntenme. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno de 7x menos 3 por la derivada de seno de 7x menos 3. No, ahí tendrías que quitarle el seno. Porque es que mira, cuando tú utilizas la fórmula, fíjate que ya estás derivando el seno. Entonces, en el lado de aquí, o sea, en la última derivada, no tiene por qué volverte a aparecer seno. ¿Sí te das cuenta? O sea, en este caso Sí, el sí, u de señor. x es 7x menos 3. Entonces, la derivada del seno, usando la fórmula con regla de la cadena, que es la que yo les digo que realmente me importa que se aprendan, es el coseno del u de x, que en este caso es 7x menos 3, y lo multiplico por la derivada del u de x. Fíjate que no es la derivada del seno de u de x, sino que es el u de x, que es la función que está dentro del seno. O sea que en este caso sería la derivada de 7x menos 3 solito. ¿Sí vamos bien? Pero pues yo sé que a ustedes les gusta más con colores, entonces voy a hacerlo con colores. Entonces sería el coseno de u de x, que en este caso es 7x menos 3, por la derivada de u de x, que es 7x menos 3. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, chicos y chicas? Bueno, y pues ahorita lo importante, o sea, cuando ustedes utilizan una fórmula de derivadas, después verifiquen en dónde quedó el símbolo de derivada. En este caso, el símbolo de derivada queda con el u de x, que era lo que estaba dentro del seno, que es 7x menos 3. ¿Me recuerdan cuánto es la derivada de 7x menos 3? O sea, esto sería coseno. Aquí ya no estamos derivando, o sea que lo escribimos normal. Y lo multiplico por ¿cuánto? ¿Cuánto es la derivada de 7x menos 3? ¿Me recuerdan? La derivada de 7x menos 3 es 7. 7, muy bien. Les pregunto, ¿aparece el símbolo de derivada todavía o ya desapareció? Desapareció. O sea que ya acabó. Entonces ya solamente es escribir esto, pues de una forma más bonita. Entonces sería 7 coseno de 7x menos 3 y pues ya derivaron. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, pues ustedes saben que a mí me gusta ir complicando las cosas de a poquito. Entonces ahora sí lo vamos a complicar un poquito más. Ejemplo 2.
vamos a calcular. Bueno, voy a copiar esto mismo, pero pues no la misma función, pero me pueden hacer el favor de calcularme lo siguiente. Derivada del coseno de x a la 2 menos 1 por la tangente de 3x a la 4 más x. Calculen esa derivada, por favor. Les voy a dar 5 minutos para que la hagan y ya vengo y la revisamos, ¿ok? Entonces, por favor, comiencen a hacerme este hermoso ejercicio. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Sí lo pudieran hacer, chicos y chicas? Bueno, entonces, de nuevo, cuando usted empiece a derivar, lo primero que tiene que mirar es si la función que está derivando es suma, resta, multiplicación o división de otras funciones que usted conoce. Entonces, en este caso, recuerden que cuando hablo de esas operaciones es que la operación principal sea esa, ¿ok? Entonces, en este caso, fíjense que tenemos el coseno de una función por la tangente de otra cosa. Pues quiere decir que la operación que define la función que estoy derivando es una multiplicación. O sea que antes de ponerme a hacer la derivada del coseno de la tangente, yo tengo que utilizar la derivada de un producto. Entonces, por eso les estoy diciendo que ustedes tienen que estar muy pendientes de lo que aparezca en la derivada, ¿ok? Porque es que muchas personas tristemente cuando hacen estas derivadas se ponen a derivar como locos y pues ni siquiera se dan cuenta qué es lo que deben usar. Entonces la idea acá sería utilizar la derivada del producto porque es una multiplicación. Y ahorita con los colores les voy a mostrar por qué es una multiplicación. Entonces vamos a utilizar la fórmula 5, que es derivada de un producto. Y pues en este caso la primera función en el producto es coseno de x a la 2 menos 1. O sea que estaría el papel de la f en la fórmula de abajo, o de la que está en color verde. Y la que está en color naranja, pues es tangente, porque esto es un producto. O sea, la primera cosa que usted tiene que verificar es que esto es una multiplicación de funciones. Y si es una multiplicación, pues tiene que utilizar la derivada de un producto o la derivada de una multiplicación. Es la misma cosa. Bueno, según esto, me parece que la fórmula te dice lo siguiente. Yo creo que voy a poner esta fórmula más bien aquí abajo, porque de pronto no me va a caber toda esa cosa. Pero bueno. Entonces, utilizando la fórmula de la derivada del producto, voy a hacer lo siguiente. Yo porque como puedo copiar y pegar, puedo hacer varias cosas. Entonces voy a hacer primero esto. Ujú, ujú. Me parece que esta es la fórmula, ¿no? Y aquí con un más. Perfecto. Entonces, en este caso, como esta función es una multiplicación del coseno con la tangente, pues sería la derivada de un producto. Voy a
darle un resize a esto para ver si lo puedo reescribir aquí en la parte de arriba. Yo creo que ya con eso ya lo puedo. Ah, no, no. Me queda muy encimita. Creo que me va a tocar minimizarlo más. Esto sería igual. Perfecto. Derivada del primero, bueno, e incluso puedo poner la fórmula más bien aquí abajo. Pues para acordarme, ¿no? Esta es la fórmula que acabé de usar. Derivada de un producto. Derivada del primero por el segundo. Acuérdense que acá es multiplicación, ¿no? Más el primero por la derivada del segundo. Entonces, ¿cuál es el dolor de cabeza? Bueno, el dolor de cabeza es calcularme esta derivada y calcularme esta otra derivada que la voy a poner en morado. Entonces, a veces en los libros cuando calculan derivadas lo hacen ahí mismo en toda la expresión. Pero yo ya les dije a ustedes una cosa. Venga, si usted no se quiere estresar y sabe que me tiene que calcular ciertas derivadas, pues venga, haga una pausa. Creo que yo en ningún momento los penalizo si ustedes dicen, venga, denme un momentico y hago esto con calma y luego reemplazo. Antes al contrario, yo les estoy diciendo que lo hagan para que no se vayan a enredar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues calculemos la derivada que me están pidiendo, que sería la que está en color rojo. Vamos a mirar cuánto es esta derivada. Pero fíjense que uno lo hace aparte, o sea, no tienen que hacerlo ahí mismo todo. Realmente en este momento pues no hemos hecho derivadas tan feas, pero esperen a que veamos el resto de fórmulas y empecemos a hacer derivadas ya con evaluaciones un poquito más feas y se van a dar cuenta que esto se puede volver tortuoso. Entonces, lo mejor para aprender a derivar es que, venga, hagan las cosas con calma, no se maten la cabeza. Entonces, ¿cómo es la derivada del coseno de x a la 2 menos 1? ¿Será que el coseno de x a la 2 menos 1 es suma, resta, multiplicación o división de otras funciones? ¿Ustedes qué dicen? ¿O la operación principal es suma, resta, multiplicación o división? Bueno, en este caso la respuesta es no, porque el coseno se está evaluando. Y si el coseno se está evaluando, pues quiere decir que vamos a tener que utilizar regla de la cadena. O sea, como la derivada es el coseno de una función, pues nos toca utilizar regla de la cadena. Entonces, si usamos regla de la cadena en este caso, pues esto es la derivada del coseno. Entonces, bueno, identifiquen quién es la función externa y la interna. La externa sería el coseno y la interna pues sería el ángulo de ese coseno, que en este caso es x a la 2 menos 1. O sea, este de acá hace el papel del u de x. Entonces, la derivada del coseno es negativo seno de lo que está dentro del coseno, o sea, el u de x que es x a la 2 menos 1, y lo multiplico por la derivada de la función interna que es x a la 2 menos 1. De nuevo, estas fórmulas empiezan a volver algo de copiar y pegar, o sea, no es que sea, digamos, la cosa más terrible del mundo, porque pues es copiar y pegar, pero tienen que tener en cuenta de que si ustedes dicen que u de x en este caso es x a la 2 menos 1, ese mismo u de x está en el otro lado. Entonces, si ustedes me escriben el u de x mal, pues ya con eso les queda todo mal, ¿ok? Y fíjense que en este caso, pues es solamente calcular la derivada de x a la 2 menos 1. ¿Cuánto es esa derivada? 2x. O sea que esto sería menos seno de x a la 2 menos 1 por 2x. Y pues para que quede bonito, uno usualmente escribe de primeras el que no tiene seno. O sea que esto sería menos 2 seno, bueno, menos 2x, perdón. Menos 2x seno de x a la 2 menos 1. Y miren que ya calculamos la derivada que me están pidiendo en la fórmula de arriba. Ahora calculen la derivada, pero de la fórmula que me falta, porque creo que son dos fórmulas de derivada que no he hecho. Una es la del coseno de ese ángulo y la otra es la de la tangente. Y acá pues le voy a poner un color
morado también, pero pues, porque creo que le puse el símbolo en color morado, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando es tangente de una función, pues en ese caso la derivada no es ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división. O sea, ya después uno se puede poner a pensar lo siguiente. Ah, esta es la tangente de algo. Ah, pues eso es regla de la cadena. Entonces ya cuando ustedes vean eso, de una vez ustedes también pueden identificar que es regla de la cadena, ya que es la tangente de algo, o sea, de una función. Tangente de esto. Y lo que está dentro de la tangente, pues hace el papel del u de x. Pero como les había dicho en clase, si ustedes tienen dudas de cuándo usar regla de la cadena o cuándo no, pues lo que yo les decía a ustedes era que, bueno, pues pregúntese si la función que está derivando es suma, resta, multiplicación o división de otras funciones. O sea, la función que usted está derivando tiene como operación principal la suma, la resta, la multiplicación o la división. Cosa que al comienzo del ejercicio sí aparecía, ¿no? Porque mire que acá había una multiplicación y por eso fue que me tocó utilizar las fórmulas de la derivada de un producto. Pero cuando usted empieza a utilizar fórmulas de derivada, tarde o temprano va a tener que llegar a fórmulas, por ejemplo, de las que aparecen ahí en el listado de fórmulas que les envié. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la fórmula de la derivada de la tangente de u de x? O sea, la tangente de algo evaluada en algo. Pues vamos a mirarla y de paso a aprendérsela porque el día del examen ustedes no van a tener el formulario. Entonces, la derivada de la tangente de una función es que secante cuadrado de u de x por la derivada de u de x. O sea que en este caso, la derivada de la tangente de 3x a la 4 más x es, pues la derivada de la tangente es secante cuadrado de lo que estaba dentro de la tangente, que es 3x a la 4 más x, y lo multiplico por la derivada de lo que estaba dentro de la tangente, que era el u de x. O sea, esto es 3x a la 4 más x. Entonces, como les decía, estas fórmulas empiezan a volverse como algo recurrente, o sea, como que copia y pega la misma cosa. Y pues sí, así es la fórmula de estas derivadas utilizando la regla de la cadena. Esto se vuelve algo mecánico. Tarde o temprano se tiene que volver como algo mecánico. El problema es usar mal la fórmula. Si ustedes usan mal la fórmula, pues de ahí en adelante todo les queda mal. Entonces, tengan mucho cuidado cuando utilicen las fórmulas y guíense por los colores. Fíjense que acá lo que estamos es copiando y pegando según los colores. Si aquí era color rosadito, acá es rosadito, acá es rosadito. Usted copia y pega lo que estaba en color rosado. Y si aquí era color morado, pues aquí pone lo que estaba en color morado. Y ya, o sea, como les digo, estas fórmulas se vuelven algo de copiar y pegar, no más. Bueno, pero de esa derivada creo que necesito calcular esta derivada que quedó, porque ya la tangente, o sea, al aplicar la fórmula de la derivada, ya esa parte va a tener, o sea, la derivada de la tangente es secante cuadrado de esto, perfecto, pero miren que esta secante cuadrado no tiene derivada, o sea que se queda quieta. Solamente ustedes se enfocan en las que tengan derivada. Entonces, ¿cuánto es la derivada de 3x a la 4 más x? 16x a la 3. Bueno, ahí sería 12, ¿no? Porque 3 por 4. ¿Te acuerdas que se multiplica por el exponente el 3, ¿no? O sea que sería Sí, señor. 12x a la 3. Y la derivada de x, 1. 1. O sea que sería 12x al cubo más 1. Y les pregunto, ¿el símbolo de derivada continúa o ya se desapareció? Desapareció. O sea que técnicamente el ejercicio termina, o sea, esta parte, ¿no? Termina ahí. O sea que esto sería 12x a la 2 más 1. Uno usualmente escribe la función que no sea trigonométrica de primeras. Por la secante a la 2 de 3x a la 4 más x. Y con esto terminamos, bueno, terminamos lo que tenía que encontrar, porque es que todavía no he terminado el ejercicio, ¿ok? Recuerden que el ejercicio usted se quedó en esta parte. Espérate, verás, y ya les digo en dónde fue que nos quedamos. Nos quedamos acá, ¿no?
sea, básicamente nos quedamos al comienzo del ejercicio, pero pues no pasa nada. O sea, calculamos cada derivada que tenemos que hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los colorcitos, o sea, las derivadas que me faltan. Fíjense que lo que no tiene derivada lo voy a dejar quieto. Entonces, ¿cuánto fue que nos dio la derivada del coseno de x a la 2 menos 1? Ah, pues esa derivada nos dio este, ¿no? Creo que era ese. Ujú. O sea que en esa posición vamos a poner el menos 2x seno de x a la 2 menos 1 por la tangente de 3x a la 4 más x más coseno de x a la 2 menos 1 por la derivada de la tangente que creo que nos dio 12x a la 3 más 1 por la secante cuadrado de 3x a la 4 más x. Entonces, de nuevo, cuando ustedes calculan las derivadas así con calma, ustedes incluso van a llegar de una manera más rápida y más tranquila al resultado. Porque es que, de nuevo, si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, libros de derivadas o, bueno, sí, libros de cálculo o si algún amigo suyo le explica, etcétera, es muy probable que en el libro o que su compañero o amigo le explique, pero a las carreras. O sea, que haga todos los cálculos rápido. Y pues así es mucho más fácil de uno enredarse. Entonces, como les decía, en matemáticas no hace bien las cosas el que se vaya más rápido. Lo hace, o sea, a usted le va a ir bien si hace las cosas bien y usualmente usted puede tomarse su tiempo. O sea, usualmente en los exámenes yo intento darle el tiempo mayor que se pueda, ¿no? Ya por cosas del destino, si les toca un día donde no se puede extender el tiempo, pues ahí sí, complicado. Pero pues lo que usualmente se espera es que sí. Y pues de esta manera, pues chicos, ya fíjense que ustedes al reemplazar las derivadas, pues ya terminaron técnicamente. Ya lo único que queda es de pronto escribirlo de una forma bonita y ya. Entonces, por ejemplo, lo que uno hace es esto. Multiplicamos, o sea que esto sería lo mismo que está acá, pero usualmente como que se reordenan las cosas. Ya les voy a explicar a qué me refiero con lo de reordenar. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Fíjense que el menos 2x seno por tangente pues va a quedar así, menos 2x seno por tangente. Y acá a veces lo que se hace es lo siguiente. Primero se escribe lo que no tiene trigonometría, o sea que podemos escribir primero el 12x a la 2 más 1 y luego se escribe el producto de las otras funciones trigonométricas. Entonces, es más, para mí, si usted me lo hubiera dejado aquí arriba, pues yo ya le valgo eso, pues porque ya hizo la derivada como tal. Pero a veces en los libros se ponen a hacer álgebra o reordenan los términos del producto y uno se enreda. Pues vean, el ejercicio terminó acá. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, como yo les decía a ustedes, toca tener mucho cuidado con las funciones que aparecen, pero si ustedes hacen las cosas analizando lo que les he explicado, pues yo creo que ustedes no van a tener problema para calcular cualquier derivada. Hagamos una última derivada que a veces estas derivadas son las que lo ponen a uno a filosofar y es la siguiente. Yo quiero que me calculen el siguiente ejemplo. Aquí vamos a ver que se nos puede complicar mucho la cosa con lo siguiente. Entonces, ejemplo 3. Resulta que las fórmulas de regla de la cadena a veces pueden ir una dentro de otra. Ya les voy a contar por qué les digo esto. Entonces vamos a calcular la siguiente derivada. Por ejemplo, calcúlenme la derivada de, creo que ya utilizamos tangente secante. Por ejemplo, la derivada de la cotangente a la 5 de 5x menos 2. No tengo que, pues no la vamos a hacer tan fea. Después vamos a hacer ejercicios más feos. Les voy a dar 5 minutos y quiero que me hagan este ejercicio. Entonces, comiencen, por favor. ¿Listo? Entonces les voy a dar 5 minuticos. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Está muy feo el ejercicio o pudieran hacerlo rápido?
Bueno, resulta y acontece que los ejercicios de este estilo tienen trampa. ¿Por qué? Yo creo que tal vez si usted analizó el ejercicio, muy probablemente usted de pronto me dijo que, esta es la derivada de una cotangente. Es muy probable que lo haya hecho así. Y pues si lo hizo así, ahí hay un error. Y ya les voy a contar una cosa. Usted cuando empieza a derivar, usted primero tiene que mirar bueno, si es suma, resta, multiplicación, división. Pero si aparecen potencias, ustedes tienen que tener mucho cuidado con las potencias por lo siguiente. Resulta que esta derivada, bueno, pues voy a volverla a copiar. Es lo mismo que calcular la siguiente derivada. Cuando ustedes tienen coseno a la 5, eso es lo mismo, cotangente, perdóname. Esto sería cotangente del ángulo, cotangente de 5x menos 2, y todo elevado a la 5. O sea, ese exponente que está ahí con la cotangente realmente es el exponente asociado a la cotangente precisamente. Entonces ustedes me dirán, pero profesor, ¿y por qué es importante ver la potencia así? Bueno, si usted me ve la potencia así, quiere decir que esta es la derivada de una potencia. ¿Vamos bien? O sea que si estamos calculando la derivada de la cotangente de 5x menos 2 todo elevado a la 5, ¿ustedes recuerdan alguna fórmula que fuera la derivada de una potencia? Bajar el número de la potencia. O sea que en este caso, todo esto que está aquí adentro hace el papel del u de x, porque usted está primero utilizando la derivada de una potencia. Entonces, todo esto que está aquí va a ser el papel de su u de x por ahora, ¿ok? Y vamos a recordar cómo era la derivada de una potencia. Resulta que la derivada de una potencia era la siguiente, que creo que fue la primera fórmula que vimos, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado porque a veces las fórmulas pueden estar escondidas, especialmente cuando uno escribe, por ejemplo, seno cuadrado, coseno a la 3. Cuando uno deriva cosas así, o sea, términos que tengan potencia, pues la potencia siempre es la función externa o la primer función que tiene usted que derivar. Entonces, tengan mucho cuidado cuando estén derivando potencias. Creo que el semestre pasado les puse una potencia con alguna función trigonométrica. Y más de uno la levanté pues porque no se fijó de esa observación que hago todos los semestres. Entonces tengan mucho cuidado cuando estén derivando potencias de una función trigonométrica. Ok, entonces primero tenemos que utilizar la fórmula de la derivada de una potencia, que es esta. Entonces la derivada de una potencia en este caso es bajo el exponente 5 cotangente de 5x menos 2, porque ese en este caso es el u de x, toda la cotangente, a la 5 menos 1 por la derivada de la cotangente, que ese es el u de x. O sea, recuerden que la fórmula que está acá, pues depende de quién es la función externa y quién es el u de x. Entonces, en este caso el u de x es esa cotangente, pues tengo que escribirla tal cual. Cotangente de 5x menos 2 y cierro aquí el paréntesis. Y ya les pongo colores pues para que se acuerden qué fue lo que hicimos. Potencia, potencia menos 1. Y lo que está dentro es la cotangente. Entonces este es el que está en color rosadito. Y lo copiamos y lo pegamos en donde está el color rosadito. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces fíjense que, bueno, voy a volver a copiar lo que nos dio. O sea que esto sería así. 5 cotangente a la 5 menos 1. Pero bueno, 5 menos 1 es 4. O sea que esto sería 5 por la cotangente a la 4 de 5x menos 2. Recuerden que esto que está aquí es notación. O sea, el exponente que está acá, pues es el mismo que está acá. Y a veces se escribe así, como cotangente a la 4. Pero ahí recuerden que la potencia 4 está afectando a toda la cotangente. Y acá se multiplica por la derivada. Y voy a volver a copiar acá la cotangente. Cotangente de 5x menos 2. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué lo vuelvo a copiar? Bueno, si usted quiere, puede también hacer una pausa y calcularme la derivada de esa cotangente, porque creo que ahí podemos hacer fórmulas.
Pero entonces, ¿qué es lo que pasa usualmente en los libros? A veces ellos lo que hacen es utilizar las fórmulas de manera consecutiva en el mismo ejercicio. Entonces, bueno, si quieren vamos a hacer lo siguiente. Más bien hagamos la pausa porque, como les digo, yo creo que es mejor hacerlo así y es un poquito más claro y más sencillo de ver. Entonces, si usted se da cuenta que la derivada que tiene que hacer es un poquito fea y hay más cosas multiplicando, sumando, restando, dividiendo, lo que sea, y usted no se quiere matar tanto la cabeza, pues calcule la derivada que necesita aparte y luego me la reemplaza. Yo en ningún momento le estoy diciendo que me tiene que hacer todo ahí encima. Ya cuando usted aprenda a derivar, pues bueno, si quiere hacer las cosas ahí todas a la vez, hágalas, pero por el momento, para que no se me enrede, haga las derivadas aparte. Entonces, ¿cuánto nos daría ahora sí la derivada de la cotangente de 5x menos 2? Entonces, fíjense que la derivada que ustedes van a calcular, pues es la derivada de la cotangente de algo, o sea, la cotangente de una función. O sea que en este caso creo que otra vez me va a tocar utilizar las fórmulas de regla de la cadena. Pero miren que en este caso el u de x cambia. En este caso la función externa es la cotangente y la interna pues es lo que está dentro de la cotangente. O sea, este sería el u de x. Entonces fíjense que cuando ustedes utilicen regla de la cadena, puede que se utilicen fórmulas de regla de la cadena una vez y luego para seguir haciendo las derivadas pueda que ustedes tengan que utilizar otra vez regla de la cadena en otra función. Entonces aquí la parte más importante, chicos y chicas, es identificar quién es la función externa y quién es la interna. Entonces si usted me dice, esta es la derivada de la cotangente de una función, pues usted se va a las fórmulas y mira cuál es la derivada de la cotangente de una función. Entonces, ¿cuál es la derivada de la cotangente de una función? O sea, cotangente de u de x. Pues en este caso sería la fórmula 15. O sea que en este caso, esto nos daría ¿qué? ¿Cómo sería entonces la derivada? Menos cosecuante cuadrado de u de x, pero miren que en este caso u de x es 5x menos 2 por la derivada del u de x, que es 5x menos 2. Tengan en cuenta que arriba el u de x era algo, pero era porque utilizamos una fórmula diferente. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si ustedes van utilizando regla de la cadena de manera continua, pueden que en algún momento pues tengan que utilizar otra fórmula y al usar otra fórmula pues sea otro u de x. En este caso el u de x es 5x menos 2 y en el caso de arriba era una cotangente, pero era porque estábamos utilizando la fórmula diferente, o sea, otra fórmula distinta. ¿Ok? Pero aquí la cosa más importante es identificar quién es el u de x y quién es la función interna. De esa manera usted no va a tener dudas en identificar qué es lo que se debe reemplazar en la fórmula. Porque también realmente a veces las personas cuando aprenden a derivar se enredan con la regla de la cadena porque no saben quién es la función interna y la externa. Creo que yo pues les he explicado de la forma más fácil posible para poder identificar funciones internas y externas. Entonces aquí el dolor de cabeza es saber quién es el u de x y quién no. Entonces en este caso u de x es x menos 2, 5x menos 2, perdóname. Y para poder terminar esta fórmula pues solamente es derivar lo que falte, o sea, el que tenga símbolo de derivada lo tengo que hacer. ¿Cuánto es la derivada de 5x menos 2? 5. Ujú. 5. O sea que sería multiplicado por 5 toda esa cosa. Y 5 por menos cosecante cuadrado de 5x menos 2, pues puedo poner el 5 con el menos adelante, ¿no? Porque se están multiplicando. Menos por más te da menos. Menos 5 cosecante cuadrado de 5x menos 2. Y pues hice la derivada que estaba buscando. Entonces, ¿cuál es la última parte? Reemplace. O sea, si usted hizo la derivada de lo que le faltaba y ya es solamente reemplazar ese resultado, pues hágalo, reemplácelo. Entonces recuerden que nos habíamos quedado aquí en esta última parte. Y pues vamos a reemplazar lo que nos faltaba. Entonces esto se copia y se pega.
Y ahora lo multiplico por menos 5 secante cuadrado de 5x menos 2. Que esa es la derivada de lo que acabo de encontrar. Como les digo, a veces en los libros saltan de un solo golpe de aquí a acá, de una vez. Y uno a veces queda perdido, uno dice, uy, Dios mío, ¿qué pasó? Pues lo que hacen es hacer la derivada rápido, obviamente. Pero como les había dicho, usted se puede tomar su tiempo y calcular la derivada con calma y luego reemplazarla, que fue precisamente lo que nos dio, ¿ok? Y de esta manera, pues ya solamente sería multiplicar términos semejantes, que acá, por ejemplo, podríamos multiplicar 5 con negativo 5. O sea que esto nos da menos 25 de, bueno, escribámosla, cotangente a la 4 de 5x menos 2 por la secante cuadrado de 5x menos 2. Y yo creo que la podemos dejar hasta ahí. ¿Listo? Porque fíjense que ya no Profe, una aparece. pregunta. Cuéntame. ¿No sería cosecante al cuadrado? Ay, perdóname, yo puse secante, qué pena. Sí, es cosecante, qué pena, qué pena. Puse lo que no era. Cosecante cuadrado, acá sería cosecante cuadrado. Listo. Sería con cosecante. Y pues chicos, como la derivada no aparece más, ahí termina. O sea, recuerden que la derivada, o sea, el símbolo d de x nos está indicando qué derivada debo hacer. Si a usted algún amigo, compañero, tutor, lo que sea, le explica con derivada pero con comita, pues tenga cuidado con eso. Porque para mí, pues la notación más pedagógica que hay es la notación del d de x, porque de esa manera pues es un poquito más fácil de identificar incluso qué derivada está derivando. O sea, perdóname, qué función es o qué variable es la que está derivando. Eso lo vamos a ver que es importante cuando veamos derivación implícita, que va a ser básicamente tan pronto terminemos el tema de derivadas acá de fórmulas. ¿Ok? Pero bueno, por el momento pues nos vamos a dedicar es a esta partecita. Bueno chicos, entonces pues yo creo que por hoy podemos dejar hasta aquí.